Ok. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Apolíneos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Griselda Zárate para hablar acerca del tema de Andrea y Teresa Villarreal, dos voces literarias en el destierro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Es, es un placer para mí estar aquí en el programa de Apolíneos para hablar de estas dos valientes mujeres mexicanas. Es un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a continuar leyendo su semblanza. La doctora Griselda es doctora en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso y profesora investigadora del SNI nivel 1 de CONACYT. Sus líneas de investigación son identidad narrativa, metáfora conceptual, semiótica, análisis de discurso, argumentación. En su libro Revolucionarios en el exilio, Andrea, Teresa y Antonio Villarreal estudia textos de diversa índole producidos en Estados Unidos por este grupo de escritores mexicanos y propone un modelo operativo de argumentación que ha sido aplicado a diversos tipos de discurso: financiero, anarquista, de género, político, de espionaje. Ha impartido clases a nivel profesional y de posgrado en la UDEM, en la Universidad de Pittsburgh, en licenciatura en el Tecnológico de Monterrey y también en posgrado y profesional en la Universidad Regiomontana. Es integrante de Recovering the U.S. Literary Heritage Project de la Universidad de Houston, Southeastern Council on Latin American Studies, Nordic Association of Semiotic Studies, Semiotics Society of America, International Association of Semiotic Studies y Latin American Studies Association. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos, doctora. Tiene una trayectoria impresionante y pues nos da mucho gusto poder platicar con usted. Muchísimas gracias nuevamente, Renata, por esta increíble invitación. Para mí, repito, es un honor tener la oportunidad de participar en este programa dentro de la Universidad de Monterrey. Y con mucho gusto, pues en este breve espacio y tiempo podremos platicar de dos extraordinarias mujeres mexicanas de Nuevo León que estuvieron exiliadas en Estados Unidos. Bueno. Perfecto. Bueno, ahora que ya nos encaminamos un poquito hacia esa dirección, ¿quiénes son Andrea y Teresa Villarreal? Bueno, recalco nuevamente la característica de mujeres extraordinarias y de vanguardia que son originarias de México y especialmente de aquí de Nuevo León y de la ciudad de Lampazos, ahora de Naranjo, que un lugar que está ubicado como a unos 170 kilómetros al norte de la ciudad de Monterrey. Entonces, estas dos mujeres, escritoras, activistas, precursoras de la Revolución Mexicana, vivieron en una coyuntura muy importante en nuestro país, que fue principios del siglo XX, durante pues, la época turbulenta de finales del régimen de Porfirio Díaz y lo que se conoce como años precursores de la Revolución Mexicana. Ellas estuvieron, bueno, exiliadas en Estados Unidos de 1904 a 1911 y dentro de toda su trayectoria como escritoras, activistas, se puede decir que hubo una influencia muy grande de su lugar natal, de su ciudad, que es Lampazos, Nuevo León. Repito, que en aquella época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tenía una atmósfera de un dinamismo cultural y literario impresionante, que inclusive se le conocía como la Atenas de Nuevo León. Entonces, es dentro de esta burbuja literaria y cultural en la que había publicación de periódicos y una sociedad literaria, cultural, recitales, musicales, en las que ellas se ven inmersas dentro de este dinamismo de ideas. También pues estaban en la frontera, digamos, en el sentido de que era
un lugar muy próximo a Estados Unidos, y había incursiones de mexicanos que iban a pasar el 4 de julio a Estados Unidos y se iban por el día a San Antonio en tren y regresaban en la noche. Entonces había ese intercambio de ideas y de cultura muy fuerte también. Entonces ellas empiezan una actividad literaria, ¿verdad? Pero desde una perspectiva contestataria. Entonces, son, repito, unas mujeres extraordinarias en que absorbieron absorbieron estas ideas culturales y dinámicas, y también formaron su propia trayectoria como escritoras. Entonces, repito, la coyuntura tan fuerte que había, que mencionaba anteriormente, en nuestro país, de finales del el régimen de Porfirio Díaz, había pues descontento popular. No toda la sociedad mexicana estaba conforme en el rumbo que llevaba el país. Entonces había pues descontento. Parte de ese descontento floreció a finales de los 1890, específicamente en 1891, en que hubo un levantamiento en Tamaulipas, orquestado por Ignacio Martínez y Catarino Garza. Entonces ya había ese antecedente y ellos aparte publicaban su periódico. Entonces, aquí en Nuevo León también había esas voces contestatarias, y en 1904, pues la familia, Andrea Villarreal, su hermana Teresa Villarreal, su padre Próspero Villarreal, junto con su hermano Antonio y Villarreal, deciden irse a Estados Unidos exiliados por la cuestión de que no, pues estaban de acuerdo con el rumbo del país y tenían otras ideas. Para esto ya había una infraestructura. En 1900 había habido un congreso de clubes liberales, organizado por Camilo Arriaga, y entonces a raíz de él surgen clubes liberales en todo el país, justamente como un foro de oposición al régimen de Díaz. Entonces, en Nuevo León y en Lampazos había el Club Liberal de Lampazos. No sabemos, en realidad, porque todavía no hay evidencias históricas que lo fundamenten, si la familia Villarreal González estaba como parte de este club. Pero sí, en 1904 ellos deciden irse a San Antonio, Texas. Entonces, ahí empieza esa, pues, aventura, ¿verdad? Para mí es fascinante, en realidad, la historia de ellas, claro, dentro de un contexto también de un grupo de mexicanos exiliados, entre quienes se hallaban especialmente los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, ¿verdad? En ese lugar, en esa ciudad de Estados Unidos, en San Antonio, es donde se conocen a la familia Villarreal González, a los hermanos Flores Magón. Entonces se unen al grupo y forman parte entonces del grupo de mexicanos, magonistas en Estados Unidos. Claro, no, o sea, es que suena todo muy, muy interesante y como que hay muchas, muchas cosas que sucedieron en este lapso, me imagino. Y me imagino también que la presencia de estas mujeres, o de que fueran mujeres, era muy, muy importante, me imagino, por el tiempo. Pero también nos menciona que pues desempeñaron diferentes actividades, entre ellas fundar periódico, también me imagino que escribían textos literarios. A mí me gustaría saber cómo era este estilo de escritura o su estilo literario, o si el periódico tenía como cierta, no sé, cierta como inclinación, ese tipo de cosas. Cómo no, con mucho gusto. Déjame, aquí estoy.
Mira, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla de las fotos. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, aquí les voy a compartir. En la pantalla se muestra, es solamente el encabezado que dice Mujer Moderna, periódico independiente. Este es el periódico que fundó Andrea Villarreal en 1909. El ejemplar, ¿verdad? Cuya foto se muestra aquí, que nada más un fragmento, es el único ejemplar completo que ahora en la actualidad existe y está en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí se puede decir, bueno, directora y redactora es la señorita Andrea Villarreal González, editora la señora I.M. de Ibarra y la administradora era la señorita Teresa B. González, que era en realidad Villarreal González, pero ahí siguieron con la costumbre en el inglés, ¿verdad? Ahora, aquí muy interesante es órgano de difusión, aunque no dice difusión, pero órgano del Club Liberal Leona Vicario. Como comentaba anteriormente, a raíz de esta reunión en 1900, hubo muchos clubes liberales en todo el país, pero esto aparte se extendió a Estados Unidos dentro de esta impresionante trayectoria del grupo de mexicanos exiliados y también incluyendo de estas mujeres que fundaron clubes femeninos, ¿verdad? De liberales, tomando, por ejemplo, el nombre de una de las grandes insurgentes de la independencia de México, ¿verdad? Doña Leona Vicario. Entonces, ahora, en este artículo, ¿a qué venimos? El estilo literario de ellas, en realidad, es un estilo literario directo, ¿verdad? En el que, básicamente ellas, en cierta manera, reflejaban también el estilo literario o de escritura del grupo de los hombres exiliados, ¿verdad? Por ejemplo, en este artículo de A qué venimos son tres grandes temas. Un tema es la lucha contra la tiranía repito, del régimen político de Porfirio Díaz. Otro tema muy importante, y eso es en realidad bastante vanguardista, son los derechos de las mujeres, la emancipación femenina y también los derechos de los migrantes, o sea, los mexicanos que se iban a Estados Unidos, ¿verdad? Que ella trabaja, y también el grupo de la comunidad mexicoamericana. Entonces, en este sentido, ellas como escritoras tienen en realidad dos trayectorias. Una trayectoria que se entra dentro de la literatura del exilio, que es esa línea de textos contra la realización de un cambio en el país de origen, que en este caso es México, ¿verdad? Y hay una visión dinámica, ¿verdad? Y el momento es el ahora, en ese sentido, o el momento es el momento actual, digamos. Y hay otra visión, porque también, por ejemplo, en este artículo, tienen también elementos de una literatura de inmigrante, de inmigración, porque están asumiendo también una perspectiva de las preocupaciones de los migrantes, como la explotación laboral o también la injusticia debido al origen o a la raza inclusive, porque así a veces se les mencionaba. Y también pues ya entramos en una perspectiva del derecho de la mujer. Entonces, este es un periodo muy interesante. Hay otro texto rescatado que rescaté en los archivos de Estados Unidos, National Archives, en donde hay pues muchas cajas, como 14 cajas que tuve que revisar para poder seleccionar o encontrar, mejor dicho, este texto. Aquí el fenómeno interesante es que estos textos que están en este archivo en NARA, National Archives, en Washington, tienen la característica de estar en inglés, o sea, es decir, es la traducción del texto del español al inglés que se hizo en su momento para incorporarlos en los archivos. Estas traducciones al inglés normalmente eran hechas
por el grupo pues, de espías, agentes secretos como Thomas Furlong, pero especialmente del cónsul Luther Ellsworth, el cónsul estadounidense que estaba aquí en nuestro país, en el norte, en Coahuila, tengo entendido. Entonces, solamente hay esa versión, ¿verdad? Y ese es muy interesante. Ahora, en el caso de Teresa, porque ese sería un texto, en el caso de Teresa, aquí está, esta es Teresa anunciando en nuestras postales que vendían por 20 centavos, Teresa Villarreal, directora de El Obrero, revista independiente, que defiende los intereses de la clase trabajadora, en San Antonio, Texas, en noviembre 17 de 1910. Si vemos la fecha para esto, estaba a pocos días de lo que se ha conocido como la fecha oficial de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces, pocos meses después, ya para mediados de 1911, quizá un poquito antes, sí, mediados de 1911, ellas regresan a México junto con su hermano y su padre, el señor Próspero Villarreal Suazo. Justamente acaba de salir este libro, ¿verdad? Women and Print Culture, publicado por Arte Público Press, compañía del Tecnológico de Monterrey, en el cual una servidora tuvo pues el honor de participar. Entonces, aquí es donde hablo precisamente de estos poemas que son escritos ya de una voz más íntima, una voz en la cual la preocupación recae dentro de la propia identidad narrativa de las autoras. Entonces, es una recopilación de textos poéticos, uno de 1903, que escribe Andrea Villarreal en Lampazos, Nuevo León, y que se titula En busca de reposo. Totalmente inédito. Los otros poemas, Dos aves y otros poemas, fueron publicados en Diario del Hogar en 1911 a fin de año. Y justamente a fin de año, también en noviembre, hay un artículo que firma Andrea Villarreal junto con otras mujeres que estuvieron exiliadas esos 8 años en Estados Unidos, y que se llama La mujer surge al progreso, se funda una agrupación. Y con este título, que en realidad no solamente nos dice la preocupación de la mujer de los derechos, ella solicita el derecho al voto femenino al presidente Francisco I. Madero. Para esto, recordemos que ya el presidente Madero ya estaba en el poder, ya el presidente Porfirio Díaz ya se había ido al exilio. Entonces, ella argumenta junto con estas mujeres que ahora que la revolución ha triunfado, entonces la mujer debe tener los mismos derechos que los hombres. Claro, no, es un tema muy, muy interesante y suena como casi un parteaguas, como en esta, no sé, literatura mexicana, femenina, de los migrantes, como que en muchos ámbitos es muy importante. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero de nuevo le agradecemos muchísimo por poder abarcar tan ampliamente este tema, doctora. Y sí, está bien, está bien. Muchas Perdón. gracias, Renata. Para mí ha sido un placer y un gusto estar dentro de este programa de Apolíneos, en una breve charla sobre esta impresionante trayectoria de dos mujeres impresionantes que son mexicanas, son de Nuevo León. Y bueno, lampacenses también, y también influyeron mucho y tienen una trayectoria dentro de la cultura hispana en Estados Unidos. Claro. Muchísimas gracias de nuevo y pues muchísimas gracias por escuchar este episodio de Apolíneos. Esperamos que lo hayan disfrutado y también esperamos que puedan estar al pendiente a través de este mismo medio para el siguiente. Bye. Hasta luego. Ok, listo.